a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Hoy estamos reunidos delante de ti, Señor, para buscarte, para recibir tu palabra, Señor. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Por eso nuestra fe nos ha movido a venir a este lugar, Señor, para encontrar esa palabra, esa presencia, Señor, que necesitamos en nuestra vida. Te pedimos que muevas tu Espíritu Santo en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Prendamos la última. Esa, ahí está bien. Bueno, en la traducción al lenguaje actual dice: y no vivan ya como quien vive todo el mundo, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, esta es una palabra que nos habla acerca de la renovación del entendimiento. Nos habla acerca de la necesidad que tenemos nosotros de dejar, de permitir que el Señor obre en nuestra vida, ¿sí? La palabra del Señor trabaja muchas temáticas para hacernos entender, para renovar ese entendimiento del cual está hablando este pasaje, ¿sí? Y básicamente lo que se pretende es que el creyente sea consciente de su actuar delante de Dios, ¿sí? Y que aprenda poco a poco a controlar la humanidad, ¿sí? Cada uno de nosotros lleva dentro, digamos, ese instinto, un instinto que nos lleva a determinadas cosas según determinados contextos, ¿sí? Y que en muchas ocasiones es saludable frenar un poco este instinto que nosotros tenemos, ¿sí? Que si nosotros seguimos en nuestra vida, digamos, viviéndola, caminando sin tener en cuenta esos parámetros, nos vamos a ver metidos en situaciones que nunca pensamos, ¿sí? Y por eso la gente a veces en el mundo llegan a unos lugares de sus vidas que nunca imaginaron estar y que no son deseables, ¿sí? Por eso dice aquí todo lo bueno y todo lo perfecto. Eso es lo que el Señor nos lleva a desear cuando le conocemos. Por eso es importante el esforzarse por aprender a caminar en rectitud. No la rectitud moral, no la rectitud que el mundo está acostumbrado a tener como rectitud, sino a una rectitud espiritual que nos hace entender y que endereza el camino, ¿sí? En este pasaje de Romanos más adelante se habla acerca de el ser sabios en la propia opinión. También es un versículo que conocemos bastante, ¿sí? Y que nos extiende también aquí un poco la panorámica. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros juzga las situaciones de acuerdo a lo que piensa, ¿verdad? Y está bien, obviamente uno de dónde va a sacar sino de lo que le ha tocado, ¿sí? Pero hay que desligarse un poco de eso para darle cabida a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, a lo que el Señor, al pensamiento que el Señor quiere poner en nuestra vida y que está por desarrollarse, ¿sí? Entonces, el Señor me traía esta palabra porque el otro día yo me miraba en una situación en la que yo no quería hacer algo, ¿sí? En un trámite con una persona, porque no me sentía bien, o sea, digamos, en mi corazón no quería dejar que una situación específica pasara, pero también me sentía como con sentimientos encontrados, porque a la vez tampoco quería, digamos, cortarle el vuelo a la persona con la que yo estaba tratando, no quería como herir, ¿sí? Por mi decisión de decir que no ante algo. Y
Y entonces, o sea, era una situación bastante complicada, tanto que yo estaba en mi casa y yo no podía dormir pensando en que era cómo iba a manejar el asunto de la situación. Porque por un lado yo decía, no, pues entonces yo tengo que decir a todos sí para no herir susceptibilidades y tengo que allanarme, digamos, para darle gusto a una persona. Y como que esa situación me incomodaba, ¿sí? O sea, me generaba como conflicto y yo decía, no puede ser que uno viva así, o sea, uno tiene que ser real, ¿verdad? Me gusta, no me gusta, lo hago o no lo hago, según lo que yo sienta en ese momento. Pero por otro lado, pues también estaba en juego la otra persona. Entonces, ante esa situación, di un recorrido mental, ¿sí? para resolverla, y finalmente yo dije, no, o sea, está tan difícil la situación que lo más fácil es resolverla con los principios de fe, dije yo. Y si el Señor me pide o me coloca el sentir o me incita, según la palabra, a hacer aquello que esa persona desea que yo haga, pues yo lo voy a hacer, ¿sí? Y esa sensación o esa actitud delante del Señor, de uno estar dispuesto a allanarse, hace que el Señor pueda obrar. O sea, es como que el Señor, inclusive esa intención nuestra de dejar que el Señor obre, muchas veces opera a nuestro favor, dejando que nosotros tomemos la decisión. ¿Me hago entender? O sea, es como no encuentra tropiezo el Señor, finalmente el Señor a uno le permite hacer las cosas de acuerdo al sentir que Él coloque, ¿sí? Así uno haya tenido de pronto algún conflicto interno. Espero se me esté entendiendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ante la situación que comento, yo dije, bueno, voy a resolver el asunto mediante la fe o con los principios que yo conozco, y si tengo que perder, porque era un asunto de tener una pérdida, que yo tenía que ceder a favor de otra persona, y si tengo que perder y el Señor lo permite así, bueno, lo voy a hacer. Oré, ya me fui a dormir, y al otro día se me presentó una situación súper anormal que me permitió, o sea, surgió otra situación que me permitió tomar la decisión. Entonces yo decía, Señor, qué bueno que eres tú, porque ante ese rollo que yo tenía, del cual no sabía cómo actuar para no cometer un error, el Señor, ante esa actitud de ceder, me concedió que sucediera otra cosa que impidiera que yo hiciera algo que yo no quería hacer, ¿sí? O que perdiera eso que yo no quería perder. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón. Y los afanes, o sea, ¿por qué hablaba el Señor a mi corazón? Porque yo creo que aquí todos tenemos algún afán, alguna situación que nos inquieta, ¿sí? Alguna cosa por lograr o por hacer, o algo que de pronto nos está incomodando, que nos están pidiendo. Y ante esa situación nosotros podemos actuar bajo el instinto que tenemos, que generalmente es de protegerse a uno mismo, ¿verdad? Uno siempre ante la vida, digamos en general, uno actúa de acuerdo a salvaguardarse a uno mismo. Entonces, de pronto nosotros en las relaciones que tenemos, por ejemplo, en el trabajo, en las cosas, siempre tendemos a intentar defendernos, ¿sí? Pero el Señor, con esta palabra y con la enseñanza que me daba a mí personalmente, es que si nosotros le damos a Él el control, Él va a cuidar, inclusive ampliar las posibilidades para que nosotros transitemos con tranquilidad, ¿sí? Entonces, ante la situación que les comento, yo terminé hablando con mis autoridades, ¿no? Con el apóstol Álvaro y el apóstol Ruth, y fue súper chistoso porque todo lo que yo pensaba que me iban a decir, y yo que los conozco, ¿sí? O sea, uno sabe cómo los papás le van a salir a uno, ¿no? Y más en el contexto en que de pronto no puedo expresar la situación como tal, pero yo decía, no, yo ya sé qué me van a decir,
Sin embargo, fui, cumplí, digamos, y me salieron con una respuesta que yo no me esperaba. Y me dijeron, tranquila, vete tranquila, porque yo me venía, creo que para el culto, ayer, o qué día era. Ah, no, yo me venía aquí a hacer unos arreglos de la iglesia que faltaban, y me dijeron, haz eso que tú sientes, no está mal, digamos, ¿sí? Y vete tranquila, vete alegre, o sea, no te turbes por eso. Y entonces fue como que me quitaran un pesote de encima, ¿sí? Gigantesco. Pero yo en todo eso, ¿qué rescato? Que el Señor está viéndome, ¿sí? Está viendo la intención. Y yo sé, tengo la certeza que si yo hubiese puesto una traba, porque en todo ese diálogo interno yo dije, no, yo no me voy a dejar, yo no voy a, o sea, cierto que uno tiene que ceder y todo, pero tampoco pues para, ¿sí? Como que uno pone la resistencia. Pero yo estoy segura que si yo hubiese puesto resistencia, seguramente el Señor no podía obrar con tanta facilidad, o sea, se me desenmarañó el asunto a la mañana siguiente de la manera más fácil, ¿sí? Igualmente cuando nos pidieron el otro local, yo dije, no, plena pandemia, bueno, yo creo que esto lo comenté, se me vinieron muchos pensamientos, dije, ¿dónde voy a encontrar un sitio acorde al presupuesto y pues que cumpla como las necesidades, ¿no? Y también la noche anterior yo de vueltas pensando, y a la mañana siguiente, esa noche oré con los apóstoles, pedí la oración. También yo como que al parecer yo me hago en un vaso con agua, yo no sé qué es que pasa, pero yo estaba también hecho un rollo con eso, pensando en qué era que iba a hacer. Y ellos, tranquila, ya, vamos a ponernos a buscar, listo. Pensando en que en unos meses saliera a algún lugar. Al otro día, a las 9 de la mañana, encontramos este sitio, pues para la gloria del Señor. Y todo esto, ¿por qué es? O sea, son ejemplos que se me vienen a la mente, porque el Señor está en control, ¿sí? Pero está el control si nosotros lo dejamos estar al control. Si usted le pone resistencia al Señor, Él te va a decir, listo, resuelve tú, y usted no va a poder resolver, por lo menos no va a poder resolver de la manera más fácil y acertada, ¿sí? Pero cuando nosotros le dejamos al Señor, las cosas son sencillas, suceden fácilmente, ¿sí? Y de pronto nosotros en nuestro carácter tenemos un poco de dificultad para obedecer esto que dice la palabra. Uno a veces es impaciente, orgulloso, ¿sí? Uno quiere hacerse sentir, ¿sí? A veces. Pero la enseñanza aquí es que cuando dejamos al Señor obrar, Él obra y vemos maravillas. Si usted le pone resistencia, de pronto el Señor le ayude a solucionar, pero no va a ser de esa manera que uno tiene la certeza que es el Señor actuando, ¿sí? Que uno dice, no, qué fácil, o sea, esto que yo veía súper complicado ha sido más bien fácil, ¿sí? Y entonces, en una versión que yo siempre estudio, que siempre la refiero, dice la palabra, deja al Señor, a ver, es como acepta lo que el Señor hace por ti, ¿sí? Eso es lo mejor que puedes hacer por Él, básicamente. Estoy leyendo una versión en inglés, entonces más o menos sería eso. O sea, lo mejor que nosotros podemos hacer por el Señor es, entre comillas, ¿no? Por el Señor, pero es rendirnos y ofrecer esas voluntades y ese carácter que surge en determinada situación, ¿sí? Entonces, mire, uno cuando empieza a transitar con el Señor, se va a encontrar con cosas que son difíciles de obedecer, cosas que son difíciles de aceptar, ¿sí? Y
Y digamos que en el camino que el Señor me ha llevado a vivir, hay muchas cosas que a mí me han costado lágrimas aceptar, ¿sí? Condiciones que yo no he querido poner en mi vida. Y que de pronto alguien que lo conozca o no, de pronto, ¿sí?, se da cuenta de lo allanado que puede estar uno frente a las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque el otro día nos fuimos a una campaña en Tumaco de la iglesia y yo salí a caminar por la playa y de esas cosas que vi un perrito y yo cuando veo un perrito, ahí estoy yo sobando al perrito, entonces me acerqué y una mujer me dijo, aleja, y yo no la reconocía, aparte estábamos con tapabocas, entonces yo sí, me dijo, hola, no sé qué, quería saludarte, le dije, no te recuerdo, no te conozco, ¿te puedes quitar el tapabocas? Se quitó el tapabocas y yo seguía sin reconocerla. Y yo incomodísima, pues porque pues, no quería hacer que esa persona de pronto se sintiera mal, ¿no? Y yo, bien amable, ¿no? Yo, como nunca. Y entonces le dije, no te conozco. Me dijo, no me conoces, es que yo estudiaba en la Universidad Mariana, yo soy abogada, había sido como del mismo grupo. Y un tiempo asistí a Salem, me dijo. Y yo, ya. Además, soy amiga de Mario. Mario es un amigo mío de la universidad. Y bueno, ahí empezó la conversación. Entonces yo, bueno, qué bueno, no sé qué gusto saludarte. Entonces empezó a decirme que ella quisiera sentarse a hablar conmigo, pero no como María Alejandra la sierva, por decir así, o la cristiana, o la pastora, o no sé cómo me vería ella, porque no sé ni dónde fue que me conoció, así pues, digamos, de manera directa. Y entonces la conversación empezó a tornar un giro diferentísimo a como había empezado, ¿sí? Y yo me quería ir, y las personas con las que yo estaba me estaban esperando. Y entonces, literalmente, cayó un ambiente supremamente pesado en la playa, todavía, en plena playa. Y yo sentí como tanto que había un postecito sosteniendo como una carpita de esas que ponen en la playa. Y yo empecé a sentir como si yo estuviera muy pesada, ¿sí? Entonces yo me agarré. Entonces, pero yo no entendía qué era que pasaba, porque yo no tenía nada en contra ni nada, ¿sí? Y me empezó a decir, es que a mí me gustaría hablar contigo, pero contigo, o sea, no con lo que te ha tocado hacer. Entonces me empezó a dar a entender de que yo todo lo que hago es una fachada, ¿sí? Y que a mí esto en realidad no me gusta y que me ha tocado aceptar muchas cosas, ¿sí? Y en realidad pues a uno le toca aceptar muchas cosas, pero pues eso es aquí donde uno vaya, ¿verdad? Y bueno, entonces la conversación se tornó diferentísima. Pasaron más cosas, vinieron unas amigas de ella, trajeron licor y yo ahí así, ¿no? Como que, ¿en qué momento empecé yo a hablar con esta persona? Entonces yo le decía, me tengo que ir, tengo una reunión, tengo que ir a cambiarme, no sé qué. No, sí, pero no sé qué. O sea, de esas personas que uno no lo deja irse, ¿no? Entonces para irse era, pues ser grosera, y yo como que no quería hacerlo, pero a la vez estaba ahí en una situación, en esas llamo a la persona que estaba conmigo y de una me entendió. Entonces, pero yo no sé qué era que pasaba, pero la persona vino y dijo, ¿qué pasó? O sea, pensando como que algo malo pasaba. Entonces la mujer esta le dijo, no pasa nada. Entonces yo ahí aproveché y me escapé. Bueno, el hecho es que después de eso, yo no le paré bolas a esa mujer, o sea, jamás, no la conozco, no me interesa, pero todo lo que esa persona me dijo, sin yo darle la razón, empezó a ser como un peso, ¿sí? Como una cosa, una carga horrible. Llegué a la habitación del hotel, me sentía como cuando uno se siente insolado, embotado, yo no sé, horrible. Y empecé a pensar en esto y a orar, porque justo en eso nos íbamos para el culto. Y en el culto el Señor empezó como a desintoxicarme, yo no sé, como a quitarme esa sensación.
Y entonces el Señor me hablaba y me decía que lo que ellos ven, digamos, es esa parte humana, que tiene algo de razón, porque sí, uno como creyente tiene que disciplinarse en muchas cosas, y no es que tenga que, sino que uno va entendiendo, ¿sí? Y uno empieza a moldear lo que uno hace en pro de seguir avanzando y seguir entendiendo al Señor en su palabra, ¿sí? Y entonces, digamos que con las experiencias que uno tiene, con esa experiencia que puede llegar a ser verdad hasta cierto punto, pues uno dice, ¿por qué hago las cosas que hago, verdad? ¿Por qué yo cedo ante estas situaciones? Y créanme que yo no soy una persona que tiene un carácter, bueno, tampoco es el más fuerte, ¿no? Pero tampoco soy muy tranquila, que digamos, ¿sí? A veces hasta un poco exigente con lo que me rodea, y eso hace que uno entre a veces en esos conflictos. Pero en cualquier caso, como usted sea, como usted le toque, ¿sí? En el nivel que le toque, en el contexto que sea, lo mejor siempre va a ser dejarse formar por el Señor, dejar que el Señor decida. Muchas veces esto quiere decir quedarse quietos, ¿sí? Y esperar en el Señor, y otras veces esto quiere decir actuar según el caso, ¿sí? Según lo que el Señor a uno le esté colocando. Amén. Entonces, dice en Proverbios 25-28 que quien no sabe dominarse es como una ciudad sin defensa y sin murallas. Entonces, el Señor, con el Evangelio, ¿qué hace? ¿Qué nos llama a hacer? Que nosotros aprendamos a dominar ciertas cosas que no son saludables, ni para nuestra eternidad, ni para nuestra vida terrenal, ¿sí? Entonces, más vale, como dice otro pasaje en Proverbios, ser paciente que valiente, ¿sí? Y a veces, digamos, si uno compara, la valentía es como más honorable, ¿sí? Para actuar. Y a veces sucede eso, que lo que nosotros pensamos puede llegar a verse más honorable, más honroso para nosotros mismos. Pero dice Proverbios que más vale ser paciente que ser valiente, y más vale tener dominio propio que conquistar ciudades. Si yo le hablo a usted de que usted va a ganar y a ganar y a ganar, porque cuando se habla de conquistar ciudades, más o menos hace referencia a eso, ¿sí? Y le digo, ¿qué prefiere? ¿Ganar, ganar y ganar? ¿O esperar y esperar y aguantar y aguantar? Pues obviamente uno va a querer siempre ganar. Pero escucha esto, por favor, la clave de nuestro éxito, o sea, la clave de que nuestra fe dé el producto que se espera, de que sea una fe exitosa, es dejar actuar al Señor. Así que, sin importar su situación, sin importar quién lo está molestando o qué lo está molestando, entréguele al Señor, descárguese en Él, ¿sí? Recuerde de dónde viene la pelea y quién es el que pelea, ¿sí? Porque si no, se va a cansar, va a tirar la toalla. Recuerde, no es por usted. Usted y yo tenemos probablemente los errores más grandes, y por algo estamos aquí. Acostúmbrese a saber eso, a saberlo no solamente de usted, sino de quienes le rodean, para que cuando sucedan cosas que van a suceder, no le sorprenda, no lo desestabilice alguna circunstancia, ¿sí? Cuando usted dé su batalla personal, usted puede dar la batalla, pero el Señor no lo llama a estar cansado. Al contrario, dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y hay más pasajes por el estilo. Si la carrera de la fe se vuelve una cosa insoportable, cansada, pues es natural que usted bote la toalla y deje ahí, ¿sí? Porque usted va a aferrarse
al hecho de que no le está dando resultados o de que las cosas no suceden como usted espera que sucedan. ¿Sí? El éxito de la permanencia en la carrera de la fe es aceptar ciertas condiciones, permitirle al Señor. Porque si yo miro una circunstancia que a mí me haya pasado, la miro como un error, pues yo voy a decir, bueno, todo lo que yo he hecho no me ha servido para nada, ¿sí? Alguna espera que yo esté teniendo en algún área de mi vida, yo diré, no, pues no me está dando resultados, pero cuando el tiempo va pasando uno se da cuenta que todo eso hacía parte, ¿sí? Y que entre más, en las circunstancias, entre más dejemos actuar al Señor, Él va a lucirse más, por decir así, ¿sí? Y el Señor es tan bueno que a veces nos imposibilita de tomar decisiones, porque a veces está en nuestras manos resolver un asunto, ¿sí? Pero otras veces no. Y ahí es la manera más fácil para que nosotros dejemos actuar. Pues si ya no podemos hacer nada, uno dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, se echa la bendición y sale, ¿sí? Pero el Señor utiliza esas cosas para bendición. Por eso el apóstol lo decía el sábado en la mañana. Muchas de las pérdidas que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida, sean económicas, afectivas, lo que sea, a veces hasta de salud, sirven para tenernos ahí. Y usted dirá, no, yo no quiero estar así, doblegado todo el tiempo. Pues si usted no estuviera así, estuviera apartado totalmente y sin la posibilidad de ver el resultado del poder, sin la posibilidad de ver el resultado de una fe que usted tiene. Usted tiene una porción de fe, ¿sí? Por más incrédulos que seamos. Entonces, la vida cotidiana, la vida ordinaria, ¿sí? Hay que dedicársela al Señor, hay que permitirle al Señor entender que aún lo que nos hace la gente, digamos, por decirlo así, no viene directamente de la persona como tal. Fíjese que cuando uno sufre, digamos, alguna pérdida, alguna desilusión, sobre todo afectiva, uno tiende a rechazar a la persona que le hizo el daño, ¿sí o no? Y a decir, el innombrable, le decía una mujer que conocí en una ciudad, es que el innombrable vive por aquí, y entonces, y es como que sí, es como una tacha que tiene sobre esa persona que le hizo el daño. Natural, obviamente, somos así. Pero fíjese que si lo vemos a la luz de la palabra, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, frente a algo que a mí me hayan hecho, o sea, es como que se borra la culpa de esa persona, porque uno dice, el Señor está actuando, Él está ordenando mi vida. Entonces, la otra persona, ¿qué culpa? ¿Sí? Que tendrá sus cosas, obviamente, así como uno también, ¿sí? Pero si el Señor es el que está ordenando mi vida, ¿yo por qué me voy a poner a detestar a alguien que me haya hecho un mal? Que efectivamente me haya hecho un mal, ¿sí? Y la vida, sí nos damos cuenta que al final el Señor todo quiere menos que la vida de fe sea una vida cansada, al contrario de lo que la gente piensa. Esa mujer de la playa me decía, no, te admiro por tu valentía, por tu aguante. Y yo, o sea, nada que ver, ¿sí? O sea, mi vida con el Señor es mucho más descansada que todo lo que yo puedo vivir por fuera. Más estable. Uno va pisando fuerte, firme, porque uno sabe de quién viene la ayuda, uno sabe de quién vienen las respuestas. Amén. Entonces, los afanes, la ansiedad, y se los dice una persona muy afanada y muy ansiosa, ¿sí? Eso hay que depositarlo delante del Señor. Va a ver que menos doloroso
es negarse un ratico delante del Señor y decirle: Señor, haz tú, si me toca perder, listo. Y usted se va a sorprender con que, oh sorpresa, el Señor, no ha sido la voluntad del Señor que yo pierda o que yo esté mal en cualquier área, ¿sí? Pero el propósito aquí no es la circunstancia como tal, no es lo que a usted le pase, no es por lo que usted ora, sino el milagro del Señor, la manifestación del Señor. Eso es lo agradable de vivir en la fe. O sea, los que vivimos en la fe, vivimos a la expectativa de lo que Él va a hacer, ¿sí? Puesta la esperanza en Él. Y esa expectativa pues cambia la manera de ver las cosas. Uno sabe que hay algo, que hay un propósito. Entonces, este pasaje que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, no te adaptes, no se aferre tanto a su cultura, a su manera de pensar. La fe necesita flexibilidad, ¿sí? La fe necesita que uno esté dispuesto a veces a no sentirse del todo bien y a saber que ese no es el fin, ¿sí? No tratar de encajar en eso que de pronto uno parametriza, ¿sí? Porque queramos o no, nosotros, todas las personas parametrizamos. Entonces, no, a tal edad la gente tiene que estar en tal punto de su vida. Las mujeres a tal edad tienen que estar en tal punto de sus vidas, ¿sí? Los hombres, profesionalmente, afectivamente, económicamente. Y las cosas, el Señor es experto en desarmar esos esquemas, ¿sí? En quitar esas cosas que uno pensaba que tenían que ser así. Uno luego dice: uy, yo pensaba que a esta edad iba a estar haciendo tal cosa, o yo pensaba que tal cosa, ¿sí? Pero el Señor a uno lo sorprende. En cambio, dice la versión en inglés: fija tu atención en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y responde rápidamente, como decir, ante ese llamado que Él te hace, ¿sí? A diferencia de la cultura que te rodea. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que no recibe al Señor, la gente que está viviendo la vida normal, mundanamente, y nosotros? Que ellos, el Señor los está llamando y no paran ni bolas, ¿sí? Les está tratando de atraer al nuevo estilo y no están aferrados a sus culturas, ¿sí? Arrastrándose ni siquiera a su cultura, sino a la cultura que le rodea. Si uno termina siendo, por eso dice un dicho que a donde va Vicente va la gente. Entonces todos terminamos como en la misma corriente, ¿sí? Y dice: siempre arrastrándote, o sea, la cultura o lo del mundo a su nivel de inmadurez. Dios saca lo mejor de ti y desarrolla una madurez bien formada en ti. Entonces, aquí lo que importa, al final de cuentas, no es ni lo que la gente quiere, ni lo que nosotros queremos, ni lo que a usted le tiene derecho o a lo que usted no le tiene derecho, ¿sí? Sino a lo que Dios le quiera dar y a lo que el Señor diga, ¿sí? Ahí está el éxito de nuestro caminar con el Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, Padre, dándote la gloria, la honra. Gracias por permitirnos congregarnos en tu casa. Hoy bendigo, Señor, a quienes colocan sus diezmos, sus ofrendas, sus tributos en el alfolí para honrarte, Señor. Bendigo la fe de tu pueblo y declaro tu poder moviéndose en esa fe de manera abundante. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Mueve tu Espíritu Santo, Señor. Quita toda altivez. Quita todo pensamiento que no permita, Señor, que tú hagas la obra. Derrama tu unción en este lugar. Refresca, Señor, el ánimo de tu pueblo. Refresca, Señor, las fuerzas y fortalece los espíritus. Aviva la fe, Señor. Ministra tu poder. Derrama tu fuego, Señor. Aquí colocamos nuestras inquietudes, los deseos, las incapacidades, los dolores que tenemos, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Queremos dejar que tú seas el que obre. Descansamos en ti, Señor. Ministra, Señor, a cada uno de tus hijos. Llena los vasos, Señor. Llena las lámparas con tu aceite. Hoy decidimos dejar, Señor, darle lugar a tu voluntad, darle lugar a tus misericordias, a tu bondad y darle lugar también a tu ira, Señor, porque tú te manifiestas y tú nos defiendes. Cuando decidimos estar fervientes en el Espíritu, sirviéndote, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bendiciendo y no maldiciendo, Señor. Hoy nos gozamos en ti, unánimes, porque sabemos que nuestra ayuda viene de ti. Que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, Señor. Gracias, Señor, por tu ayuda.
nuestra mente, de nuestro corazón, toda voz que nos esté acusando, toda voz que esté mortificándonos por algún aspecto, y le damos cabida a tu palabra, sabiendo que es tu amor el que nos sostiene, Señor. cada uno de los miembros, bendecimos el ministerio en el que nos has plantado, bendecimos la vida de tus siervos, el apóstol Álvaro, el apóstol Hugo. Declaramos tu ayuda, Señor, declaramos tu sustento. Sigue bendiciéndole, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros, en el nombre de